Bienvenidos al programa de Historia de France 24. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Desde tiempos ancestrales, antiguas sociedades creían que los dioses infligían enfermedades cuando ciertos pueblos merecían un castigo. Argumentos sin bases científicas, pero que sirvió, por ejemplo, para explicar desde la mitología griega una epidemia mortífera en el año 430 a.C. La versión mitológica cuenta que la diosa Hera, esposa de Zeus, envió una plaga a la isla de Egina, cuyo nombre proviene de la ninfa con que su marido Zeus le fue infiel. La explicación mitológica corresponde a un hecho real, la plaga de Atenas, en la que murieron 150.000 personas. Ahora veamos esta línea de tiempo después de la era de Cristo. Comenzaba el siglo II y la plaga antonina mató a 5 millones de personas. Le siguió la plaga de Justiniano en el año 541, que afectó el Imperio Romano de Oriente por la misma peste negra, que para la Edad Media cobró la vida de más de 200 millones de personas. Para el siglo XIV, en la actual Italia, fue donde se implementó el concepto de la cuarentena para poner en aislamiento por 40 giorni o 40 días a los barcos que llegaban al gran puerto de Venecia y que provenían de Oriente. De otra parte, la viruela, tan antigua como el Mesolítico, llegó por primera vez a las colonias españolas de América en el siglo XVI y asoló pueblos indígenas desde México hasta la Patagonia. Ya en el siglo XX, la gripe de 1918, mejor conocida como gripe española, mató en un solo año entre 20 y 40 millones de personas. Y décadas más tarde, el SIDA, un virus de transmisión sexual descubierto en 1981, ha matado entre 25 y 35 millones de personas hasta nuestros días. De todo este recorrido por las pandemias que han asolado la humanidad, que la han puesto en jaque, vamos a revisar 4, las más mortíferas de la historia. En orden cronológico, la primera de ellas es la peste negra. Esta plaga ha tenido varios brotes, pero se destaca el segundo de ellos, que mató a 200 millones de personas en el mundo entre 1347 y 1351. Fue la pandemia que más horror ha traído porque originaba pústulas y ganglios inflamados en los cuerpos de los infectados. Precisamente se llamó también peste bubónica porque inflamaba los bubones, o sea, los nódulos linfáticos en ojos y órganos sexuales, y cuando avanzaba la enfermedad producía necrosis. Se asoció a la bacteria Yersinia pestis que traían las ratas negras provenientes de los barcos de China, pero fueron las pulgas de dichas ratas las que transmitieron la bacteria a los humanos. Con grandes incineraciones se logró a duras penas controlar la pandemia en la Edad Media. Ahora miremos la viruela. Esta es una enfermedad tan antigua que data de las poblaciones humanas del año 10.000 a.C. Uno de sus brotes pandémicos más severos ocurrió a partir de 1520 en territorio americano. Los españoles llegaron a América matando a 56 millones de nativos. Los indígenas de esta región del mundo, como los aztecas en México, los taironas en Colombia, los incas en Perú y los mapuches en Argentina y Chile, no tenían un cuadro de defensas para combatir al virus proveniente del ganado euroasiático. Se considera, sin embargo, una enfermedad erradicada por completo a finales de la década de 1970, luego de exitosos programas de vacunación mundial. Una muy buena noticia. Como tercera pandemia tenemos la gripe de 1918, la gripe española. En el ocaso de la Primera Guerra Mundial apareció en Kansas, Estados Unidos, esta gripe. Llegaría a Europa por el puerto francés de Brest, lugar al que arribaban la mayoría de las tropas estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados en la guerra. Desde allí pasó a Reino Unido, a Alemania, a Italia y finalmente a España. Recibió el nombre de gripe española porque mientras la mayoría de los países europeos estaban en la terrible guerra de trincheras, España era un territorio neutro y la prensa de ese país no censuró las publicaciones sobre la pandemia. Fue tan devastadora esta gripe que en un solo año mató entre 40 y 50 millones de personas. Más recientemente, el VIH-Sida fue una pandemia que se descubrió en Estados Unidos en 1981, sobre todo en pacientes homosexuales con una vida sexual activa. Se entendió inicialmente como un virus de transmisión sexual, pero después se concluyó que también se infectaba por otros medios. La teoría más aceptada actualmente sobre la procedencia del VIH-Sida está relacionada con los simios y los chimpancés que habrían entrado en contacto con el hombre en la década de 1920 en el centro de África. Una vez adquirida la enfermedad, el cuerpo humano pierde por completo su sistema de defensas.
Actualmente, un venezolano denominado como el paciente de Londres es la segunda persona curada de SIDA en la historia, lo cual abre un camino de esperanza para el mundo entero. En el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático, el MERS en el Medio Oriente, el ébola en África y la gripa H1N1 en todo el mundo han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La última pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus COVID-19 que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los 5 continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe su acelerada y preocupante propagación. Así concluimos. Gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que esta y otras historias del mundo las pueden consultar en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima.